Entonces, para que se entienda correctamente esto de aquí, vamos a ver la curva característica. Ahora usted dirá, ¿esto para qué me sirve? Esto no le sirve teóricamente para decir, es que en el trabajo me van a preguntar qué hace un diodo. No, no le va a servir exactamente para responder preguntas, aunque sí domina técnicamente esto, sino le sirve para razonar cómo funcionan los circuitos, de modo que usted pueda ver que de acuerdo al comportamiento de algo, qué está fallando. ¿Estamos? Entonces, existen las curvas características. Existen dos tipos de curvas, las curvas ideales y las curvas reales, ¿ya? Entonces, vamos a ver la curva, la real, ¿sí? No vamos a ver la ideal porque es precisamente solamente una introducción. Esta curva está graficada en dos ejes. Cuando usted analice un gráfico, vea algo, siempre analice en qué ejes está. Esta curva representa el voltaje del diodo respecto a la intensidad del diodo. ¿Estamos claros? ¿Ya? Entonces, yo les había dicho que aquí existe un voltaje de diodo, por ejemplo, para el diodo de silicio, ¿sí? Aquí vamos a poner para el diodo de silicio. En el caso del diodo de silicio, usted llega a los 0,7 voltios y empieza a conducir. ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué significa? Que mientras yo le dé 0,7 voltios, ¿ya? O antes que yo le dé 0,7 voltios, no hay corriente en el diodo. ¿Estamos claros? ¿Sí? Note que aquí usted tiene el diodo. Si usted no logra llegar a los 0,7, no pasa nada en la corriente del diodo, ¿ya? El rato que llega a los 0,7, ahí empieza a haber corriente. ¿Ya? Bueno, ahora, inicialmente estoy haciendo la curva ideal. Ya vamos a comenzar con la ideal. La curva ideal. Ya vamos a ver la curva real. Entonces note que yo llego a los 0,7 y empieza a conducir. ¿Estamos? Y empieza a conducir hasta el infinito, hasta la capacidad que pueda. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Ya? Entonces, este es el diodo polarizado de manera directa, que se comporta como un interruptor cerrado. Este es el diodo en polarización directa. ¿Ya? En polarización inversa, en cambio, ¿qué sucede? Que el diodo no debería conducir, ¿sí? Que el diodo, por ejemplo, no importa qué voltaje yo dé en lo negativo, puedo dar menos un voltio, menos 2, menos 3, menos, etcétera. Lleguemos por acá, digamos que menos 10 por aquí, ya, menos 12, digamos, ya. Yo puedo llegar a cualquiera de los voltajes, ya, voy a poner aquí cortado el eje para que se entienda, ¿ya? Note que yo empiezo a ir hacia atrás y el diodo no conduce, ¿sí? No conduce. Debería estar así, ¿ya? Entonces, esa es la curva ideal que debe tener un diodo, o es el comportamiento ideal del diodo, ¿ya? Pero existe el comportamiento real, ¿ya? El comportamiento real, lo voy a graficar aquí mismo solamente ¿ya? Aquí recuerde que es, en cambio, el diodo comportándose en polarización inversa, ¿sí? Inversa, ¿ya? En inversa no hay conducción, ¿sí? Se queda abierto, ¿sí? Se queda como un switch abierto. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Ya? Entonces, en el tema de la ideal, perdón, en el tema de la curva real, lo que sucede es lo mismo, solamente que usted va dando voltajes y un poquito hay una fuga de corriente, ¿sí? Un poco empieza a fugar la corriente. Voy a ponerle de rojo mismo. Empieza a fugar la corriente, entonces ya empieza a haber una cierta circulación de corriente aquí, ¿ya? Generalmente, bueno, esta fuga no es muy pronunciada, esta fuga de corriente, pero bueno, hasta llegar a los 0,7 no conduce, más claro, ¿ya? Pero cuando llega a los 0,7 no es que conduce de una todo, ¿no? Sino que empieza a conducir, a aumentar el voltaje, note que aumenta el voltaje y aumenta la corriente. Entonces empieza a hacer una curva más o menos así, ¿ya? Y ya cuando llego sí, a un voltaje alto, empieza a conducir todo a plena corriente, ¿ya? Entonces la curva real es más que todo de esta manera. Aumento voltaje, se aumenta la corriente, ¿sí? Pero con un poquito aumento de voltaje ya la corriente se aumenta bastante, ¿ya? Y en cambio, ¿qué pasa acá? Pasa acá que cuando yo le polarizo en inversa, no es que la corriente se mantiene en cero, sino hay una pequeñísima corriente de fuga, ¿sí? Es decir, que cuando le doy la polarización inversa, la corriente no es cero, como está aquí, cero, sino que empieza a haber un valor pequeñito aquí, un valor pequeñísimo de corriente. ¿Estamos claros? ¿No? Hay un valor pequeño de corriente hasta que llega a cierto voltaje, ¿ya? Llega a cierto voltaje en donde tiene usted el voltaje de Zener, ¿ya? Y el voltaje de Zener, ¿qué decíamos? Que es el voltaje de ruptura del diodo, ¿ya? Entonces, cuando se da la ruptura del diodo, el diodo empieza a conducir, ¿ya? Y entonces esta es la curva real. Por ejemplo, aquí están los menos 12 voltios. Voy a poner los numeritos hacia arriba para que se entienda mejor, ¿ya? Poner acá arriba menos 1, menos 2, menos 12 voltios. ¿Estamos claros? ¿Ya? Entonces note que llega un voltaje de Zener, como tenía yo acá puesto, 12 voltios,
donde inicialmente aquí hay una corriente de fuga pequeñita, es decir, al polarizarse en inversa, no debería conducir, pero sin embargo conduce una corriente pequeñísima, está en el orden de los, por ejemplo, aquí lo menciona, está en el orden de los 50 pico amperios, ¿ya? Note que aquí dice que está en el orden de los 50 pico amperios, voy a poner este 0,7 más acá, pico amperios, ¿ya? Note que es pequeñísima, es insignificante hasta cierto punto, 50 pico amperios, ¿ya? 50 pico amperios, estamos hablando de ni siquiera de un miliamperio, es un miliamperio dividido en un montón de partecitas, ¿ya? Entonces es una corriente bastante pequeña, pero existe esa corriente de fuga. Sin embargo, no se queda así, porque cuando llega el voltaje Zener, que es el que está aquí, que era el voltaje de ruptura del diodo, vamos a poner esto de inversa acá arriba, cuando llega la voltaje de ruptura del diodo, el diodo se rompe y empieza a conducir. Note que aquí empieza a conducir en el sentido contrario. Aquí, por ejemplo, empieza a conducir, yo que sé, 1 amperio, 2 amperios, 3 amperios. Estoy inventando, me pongamos más pequeñitos. 10 miliamperios, 20 miliamperios, 30 miliamperios. ¿Ya? Y entonces acá sucede lo mismo. Si pasa el voltaje de ruptura del Zener, se rompe el diodo, ya, se rompe en el sentido de a veces físico, a veces de funcionamiento, y empieza a conducir menos 10 miliamperios, menos 20 miliamperios, menos 30 miliamperios. Empieza a conducir, obviamente en la otra dirección, ¿sí? Acá la conducción en la directa, la conducción es en este sentido, ¿estamos claros? Aquí, bueno, hay algunas situaciones. La conducción va de ánodo a cátodo. De esa manera está viajando la corriente, ¿ya? En cambio, acá como está polarizado en inversa, ¿ya? La corriente empieza a fluir en el otro sentido. Empieza a fluir de cátodo hacia ánodo. De ese sentido estaría la corriente, ¿ya? ¿Por qué se ve como negativa? Porque obviamente está fluyendo en sentido negativo. Recuerde, así está positivo, al otro lado está negativo. ¿Estamos claros? En este caso yo les he ejemplificado para el silicio. En el libro está especificado los voltajes, aquí les llaman voltajes de rodilla, pero no, bueno, es voltaje del diodo. El voltaje de diodo, así germanio, 0,3, silicio, 0,7 y arsénico de galio, ASG, A, voltaje de diodo de 1,2 voltios. ¿Sí? Cada uno tiene aplicaciones distintas, ¿ya? Ya vamos a ver a dónde nos lleva esto de aquí. ¿Sí? Entonces ya tiene usted esos datos de los voltajes, bueno, aquí le llama voltaje de rodilla en el libro, pero es el voltaje de umbral del diodo, el voltaje necesario para superar al diodo. ¿Estamos claros? Hay aquí un concepto que les habla, que es la corriente de saturación, ¿sí? Este valor de aquí, ¿ya? Este valor de esta corriente que soporta el diodo al estar en inversa se llama como corriente OIS. Le llaman en este libro como corriente de saturación. Eso le llaman en este caso este IS, esta corriente pequeñita, que yo les digo que hay una fuga para cuando el diodo trabaja en inversa. Cuando el diodo trabaja en inversa aparece este concepto, una corriente de saturación. A veces esto es importante en el sentido del diseño cuando se tiene que leer hojas de datos para ver qué está pasando con cierto elemento, ¿ya? Aquí hay la notación para diodos semiconductores, ¿sí? El símbolo, básicamente el que está aquí. Esto ya lo conocen. ¿Cuál es la forma? Note que aquí está la forma, ¿sí? Ustedes los haya visto de estas formas ya al comprarlos. Existen de estas otras formas también. Existen estos tipos de empaquetados, por ejemplo, un diodo de propósito general, diodo PIN de alta potencia de voltaje superficial, diodo de potencia de vástago, diodo de potencia plano, este que parecía sombrero, un diodo de potencia, este también lo tenemos, puede que lo necesitemos en los proyectos integradores, este de aquí que dice, este de aquí, ¿ya? De los de montaje superficial no vamos a utilizar, etcétera, ¿ya? Y la prueba de un diodo, ¿ya? Esto lo vamos a hacer en la práctica, cómo probar un diodo. Aquí está fácilmente esta situación. Nosotros podemos ver que un diodo está funcionando porque conectamos el rojo al ánodo y el negro al cátodo. Es decir, le damos positivo al ánodo y negativo al cátodo y le ponemos la medición de probador de diodos. No sé si se recuerdan que hay una función que es para probar diodos, para probar continuidad. Le ponen esa y en esa debe mostrar un valor. Si muestra un valor, el diodo está bien. Si no muestra un valor, el diodo está polarizado en inversa o el diodo está dañado, ¿sí? Si la pantalla indica el voltaje de polarización indirecta como 0,67 parece, ¿sí? Pruebas con el ómetro, se mide resistencia, pero bueno, no vamos de eso a ver, el trazador de curvas con el osciloscopio se puede comprobar, ¿ya? Y vamos a ver el diodo Zener como su efecto, su funcionamiento. ¿Ya? Aquí está precisamente lo que yo les especificaba, dónde trabaja
el diodo Zener se comporta de esa manera, trabaja y tiene el voltaje Zener, pero el rato que trabaja en voltaje Zener, trabaja en antiparalelo, ¿sí? Ya vamos a ver esto un poco para esquematizar. ¿Dudas, preguntas respecto a esto de aquí? ¿Está claro más o menos? ¿Está entendido cómo polarizar un diodo? ¿Ya? Luego ya pondremos en la práctica esto de aquí, más que todo, ¿ya?